micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, ¿qué necesito saber para sobrevivir en el final de los tiempos? A menudo la gente experimenta ansiedad cuando piensa sobre el futuro, sin embargo, no debe ser así. Para aquellos que conocen a Dios, los pensamientos sobre el futuro les traen expectación y bienestar. Por ejemplo, describiendo a una mujer que conoce y confía en Dios, Proverbios capítulo 31 versículo 25 dice, y se ríe de lo por venir. Hay dos pensamientos clave que se deben tener en mente en cuanto al futuro. Primero, que Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Él conoce el futuro y controla absolutamente todo lo que sucederá. La Biblia dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Isaías capítulo 46 versículos 9 al 11, énfasis añadido. Lo segundo a recordar acerca del futuro, es que la Biblia subraya que ocurrirá en el final de los tiempos o los últimos días. Puesto que la Biblia es la revelación de Dios para la humanidad, y puesto que Dios conoce y controla el futuro, como lo dice Isaías en los versos arriba citados, entonces hay razón para creer que cuando la Biblia hable acerca de lo que ocurrirá en el futuro, es porque así sucederá. En cuanto a las predicciones acerca del futuro, la Biblia dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Esta verdad es evidente por el hecho de que, a diferencia de las profecías falsas hechas por otras religiones o por individuos tales como Nostradamus, la Biblia jamás se ha equivocado. Todas las veces que la Biblia ha predicho un evento futuro, ha sucedido exactamente como la Escritura dijo que sería. Al considerar cómo entender y sobrevivir en el final de los tiempos, contesta estas tres preguntas. 1. ¿Cómo debo interpretar lo que dice la Biblia acerca del futuro, profecía bíblica? 2. ¿Qué dice la Biblia que sucederá al final de los tiempos? 3. ¿Cómo debe afectar lo que la Biblia dice respecto al futuro, la manera en que vivo hoy? ¿Cómo interpretar la profecía bíblica? Hay varias opiniones sobre los métodos que deben usarse cuando se interpretan pasajes concernientes al final de los tiempos. Mientras que hay gente buena que apoya diferentes creencias, hay una buena razón para creer que la profecía bíblica debe ser interpretada, 1. Literalmente, 2. Con una visión futurista, y 3. En lo que es llamada una forma premilenial. Apoyando la interpretación literal, está el hecho de que hay más de 300 profecías que se refieren a la primera venida de Cristo, todas las cuales se cumplieron literalmente. Las predicciones acerca del nacimiento, vida, traición, muerte y resurrección del Mesías, no fueron cumplidas alegóricamente o de manera espiritual. Jesús literalmente nació en Belén, realizó milagros, fue traicionado por un amigo cercano por 30 piezas de plata, fue perforado en sus manos y pies, murió entre ladrones, fue sepultado en la tumba de un hombre rico, y resucitó al tercer día de su muerte. Todos estos detalles fueron predichos cientos de años antes del nacimiento de Jesús y se cumplieron literalmente. Y, aunque hay simbolismos usados en varias profecías, por ejemplo, dragones, jinetes, etc., todo ello retrata literalmente a seres o eventos, de manera similar en que se habla de Jesús como un león y un cordero. Respecto a una visión futurista, la Biblia establece claramente que los libros proféticos como Daniel y Apocalipsis contienen no solo relatos de eventos históricos, sino también predicciones de eventos futuros. Después que se le dieron a Juan los mensajes para las iglesias de su tiempo, él recibió visiones concernientes a lo que ocurriría al final de los tiempos. Se le dijo a Juan, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, énfasis añadido. Tal vez un argumento aún más fuerte para una visión futurista, incluye la promesa que Dios le hizo a Abraham, Génesis 12 y 15, concerniente a la tierra de Israel. Puesto que el pacto de Dios con Abraham fue incondicional, y sus promesas aún no se han cumplido para los descendientes de Abraham, entonces la visión futurista de las promesas para Israel está garantizada. Por último, respecto a la interpretación de la profecía de manera premilenial, como significa primero, que la iglesia será arrebatada, luego, que el mundo experimentará un período de 7 años de tribulación, y después,
que Jesucristo regresará para reinar sobre la tierra, literalmente por un período de 1,000 años, Apocalipsis 20. Pero, ¿qué dice la Biblia que sucederá antes de eso? ¿Qué dice la Biblia que sucederá al final de los tiempos? Tristemente, la Biblia predice una espiral descendente de catástrofes, pecado humano, y la apostasía religiosa antes de que regrese Cristo. Pablo escribe: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, versículo 13. El mundo continuará rechazando a Dios, su palabra, y su pueblo. Algún día en el futuro, un día que nadie conoce, Dios terminará la era de la Iglesia que comenzó en el primer siglo con Pentecostés, ver Hechos 2, con un evento conocido como el arrebatamiento. En ese tiempo, Dios quitará del mundo a todos los creyentes en Cristo, como preparación para sus juicios finales. Acerca del arrebatamiento, Pablo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 14 al 18. La erosión de la paz y el aumento de la agitación que precede al arrebatamiento, alcanzarán proporciones épicas cuando un sinnúmero de personas desaparezcan de la tierra. Tal evento causará pánico y demandas por un líder poderoso que tenga todas las respuestas a los problemas del mundo. La preparación para este líder ha estado ya gestándose por algún tiempo, como lo ha señalado el historiador Arnold Toynbee, abrumando a la humanidad con armas cada vez más letales, y al mismo tiempo haciendo al mundo cada vez más interdependiente económicamente. La tecnología ha llevado a la humanidad a tal nivel de angustia, que estamos listos para deificar a cualquier nuevo César que pueda tener éxito en conseguir la paz y la unidad mundial. Emergiendo de un revivido imperio romano, que esté organizado en forma de 10 distritos electorales europeos. Ver Daniel capítulo 7 versículo 24, Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. El anticristo se levantará y firmará un convenio con la nación de Israel, lo cual iniciará oficialmente la cuenta regresiva de los 7 años profetizados por Dios, para la segunda venida de Cristo. Ver Daniel capítulo 9 versículo 27. Durante 3 años y medio, el anticristo reinará sobre la tierra y prometerá la paz, pero será una paz falsa, la cual engañará a la gente del mundo. La Biblia dice, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Guerras, terremotos, y hambrunas irán en aumento. Ver Mateo capítulo 24 versículo 7, hasta el final de los 3 años y medio del reinado del anticristo, cuando entre en el reconstruido templo de Jerusalén y se proclame a sí mismo como Dios y demanda adoración. Ver segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, Mateo capítulo 24 versículo 15. Es en ese momento cuando el verdadero Dios responderá al desafío. Jesús predijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo capítulo 24 versículos 21 y 22. Una gran destrucción y pérdida de vida sin precedente ocurrirá en el mundo durante la gran tribulación. Asimismo muchos vendrán a la fe en Cristo, aunque muchos lo harán a costa de sus vidas. Dios aún estará en control mientras reúne a los ejércitos enemigos del mundo con el fin de juzgarlos. Sobre este evento, el profeta Joel escribió: reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Joel capítulo 3 versículo 2. Juan describe la batalla de esta forma: y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 al 16. En ese momento,
Jesús el Mesías regresará, destruirá a sus enemigos, y reclamará su derecho sobre el mundo, el cual le pertenece. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 21. Después de que Cristo haya derrotado a todos los ejércitos congregados en el valle del Armagedón, él reinará con sus santos por 1000 años y restaurará totalmente a Israel en su tierra. Al finalizar de los 1000 años, ocurrirá un juicio final de las naciones y del resto de los humanos, lo que será seguido por una existencia eterna, ya sea con Dios o separados de él. Ver Apocalipsis 20-21. Los eventos anteriores no son especulaciones o posibilidades, son exactamente los que ocurrirán en el futuro. Así como todas las profecías bíblicas sobre la primera venida de Cristo se cumplieron, así se cumplirán también todas las profecías bíblicas sobre su segunda venida. Dada la veracidad de estas profecías, ¿qué impacto deberían tener en nosotros ahora? Pedro hace el siguiente planteamiento: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Signo de exclamación. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 11 y 12. El efecto de la profecía bíblica en nosotros hoy. Hay 4 respuestas que debemos tener ante la profecía bíblica. La primera es obediencia, que es sobre lo que habla Pedro en los versos anteriores. Jesús nos dice continuamente que estemos listos para su venida, la cual puede ocurrir en cualquier momento. Marcos capítulo 13 versículos 33 al 37, y vivir de tal manera que no nos avergoncemos de nuestro comportamiento. La segunda respuesta es la adoración. Dios ha provisto una forma para escapar de sus juicios finales, su regalo de salvación ofrecido a través de Jesús. Debemos asegurarnos de recibir su salvación y vivir en gratitud ante Él. Nuestra adoración en la tierra se convertirá un día en adoración en el cielo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. La tercera respuesta es la proclamación. El mensaje de Dios de salvación y la verdad de su segunda venida, deben ser proclamados para que todos lo escuchen, especialmente aquellos que aún no creen. Debemos dar a todos la oportunidad de volverse a Dios y ser salvos de su ira venidera. Apocalipsis capítulo 22 versículo 10 dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La última respuesta a la palabra profética de Dios es el servicio. Todos los creyentes deben ser diligentes en cumplir la voluntad de Dios y hacer buenas obras. Parte de los juicios de Cristo serán sobre las obras realizadas por los creyentes. Ellas no determinan la aceptación de un cristiano en el cielo, pero sí, muestran lo que cada creyente hizo con los dones que le fueron entregados por Dios. Pablo dice sobre este juicio: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. En resumen, Dios es soberano sobre todos los eventos y la gente del mundo.
Él tiene el control absoluto de todo y llevará a cabo perfectamente todo lo que Él ha declarado. Una antigua canción cristiana lo dice de esta manera: todo es creación de Dios. Forjado por una mano. Satanás y la salvación. Bajo un solo mando. La profecía cumplida es prueba de que la Biblia es un libro sobrenatural. Cientos de profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido, y es razonable concluir que lo que dice acerca del final de los tiempos, también se cumplirá. Para aquellos que conocen a Jesús y han confiado en Él como su Señor y Salvador, su venida será una bendita esperanza. Ver Tito capítulo 2 versículo 13. Pero para aquellos que han rechazado a Cristo, Él será su terror santo. Ver 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. La conclusión es esta: para sobrevivir al final de los tiempos, asegúrate de ser un creyente en Cristo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.